tema tan fundamental. Nos encontramos a continuación en nada más ni nada menos que en un debate que ha sido realizado hace un par de días, el cual trataba al respecto de la justificación. Tenemos un expositor católico, Dante Urbina, conocido, apologista católico. Tenemos al lado derecho, lo estoy tapando aquí, él es Carlos Veloz, disculpen que lo esté tapando. Y en la parte de abajo está Hugo, que es el que se encarga de moderar este debate. La apertura de este debate prácticamente lo ha dicho todo y según para los católicos, pues lo ha expresado de una manera contundente, meridianamente clara y eficaz lo que nosotros creemos de la doctrina de la justificación, es decir, la fe y las obras. Pero atención, no te quedes solamente con esto, porque hay ciertas cuestiones que inclusive en la misma argumentación inicial que va a ser Dante Urbina, ya ha refutado todas las consideraciones o propuestas o argumentos que se puedan dar del lado protestante. Pero si tienes dudas o algo así, disculpen que insista, puedes ir poniendo tus comentarios allí abajo en el video. Ok, vamos a escucharlo. Yo creo que no voy a intervenir mucho. Si tengo algo que decir, pues sencillamente diré, wow. Esa será mi reacción. Atención. Bien, empezamos entonces. La justificación es el artículo por el cual la Iglesia se mantiene de pie o cae. Dice una famosa frase atribuida a Martín Lutero. Y en efecto, si la doctrina protestante de la justificación solamente por la fe es falsa, se cae la llamada reforma. Así que este debate es absolutamente crucial. Ahora, no se pierda de vista el punto de este debate. La tesis que yo voy a defender es la de justificación por fe y obras. Yo no niego la justificación por la fe. Lo que niego es la justificación por la sola fe. Aquí yo les invitaría a los hermanos protestantes que presten mucha atención. Por favor, entiendan el argumento católico. Nosotros no decimos que no es por la fe, sino que es por la fe y por las obras que vienen a través de esa gracia que da Dios en la justificación primera. Entiendan esto, es muy importante y cuando ustedes vayan a la Biblia lo van a encontrar. Pero nunca van a encontrar justificación solo por la fe, solo por la fe. Disculpen, solamente quiero enfatizar esto para que lo tengan presente y esto va a ser lo crucial en todo el debate. Si quieren ver luego todo el debate pueden encontrarlo en el canal de Hugo, ¿no? Que dicho sea de paso, no lo digo solamente yo, sino también hasta hermanos propiamente protestantes, no pudo sostener la doctrina protestante de la justificación. Repito, no lo digo yo, también tus hermanos protestantes, si eres protestante digo, pues lo vieron así. Continuamos. En el sentido protestante. Dado esto, desde ya debe evitarse la gigantesca falacia de hombre de paja de plantear que mi postura sea la de la salvación por las solas obras, aparte de la gracia de Cristo. Tal postura es rechazada por los católicos en tanto está explícitamente condenada por el Concilio de Trento con las siguientes palabras, cito: si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propias obras, sin la gracia sea anatema. Decreto sobre la justificación, canon 1. De este modo, las obras que yo voy a defender aquí en el debate no son las obras humanas sin la gracia, sino las obras del amor en el orden de la gracia. Hasta aquí, otro punto importante, él ha dicho, los católicos no creemos que nos salvamos solamente por obras. Sí, también hay que tener mucho cuidado con esto porque hay hermanos protestantes que nos acusan a nosotros y nos dicen, ustedes andan por ahí diciendo que ustedes son como la causa de su salvación, porque si tú haces buenas obras, entonces tú te salvas. No es ese el sentido. Y aquí lo ha mencionado también Dante Urbina. Atención, no nos salvamos solo por las obras. Sería esto un insulto a los méritos, a la pasión de Cristo, a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es importante. Pues bien. Padre Byron refutado. Ellos reconocen y afirman que si la justificación o salvación no es en base a fe y obras, como ellos dicen, se cae la religión romana. Y para votarles sus argumentos y por tanto votarles su religión romana, les demostraré que Dios en su palabra
nos dice y nos da las citas que afirman que la salvación es solo por la fe y no por obras. Lo primero que Pablo nos confirma es que Dios no justifica por gracia y obras al mismo tiempo. Veamos Romanos 11:6. Y si por gracia, no es por obras. Y si por obras, no es entonces por gracia. Eso es lo que dice Pablo. Porque la gracia de Dios es un regalo de Dios dado a través de su sacrificio en la cruz. Y aquí Pablo afirma que o es por gracia o es por obras, pero no por las dos cosas a la vez, como argumentan los de la religión romana. El argumento de la religión romana es como si alguien le da un regalo a usted, pero le dice que se lo tiene que pagar. Entonces, el regalo ¿es regalado o es comprado? Jesús, siendo judío israelita, vino a su pueblo dentro del judaísmo israelita a confrontar a los judíos israelitas con la ley dada a través de Moisés. Y todas las obras posibles a las que se refiere toda la escritura están resumidas en el segundo mandamiento de esa ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, además de confrontarlos con la ley, vino a anunciarles el reino de Dios bajo un nuevo pacto. A través de su sacrificio en la cruz, vino a dar salvación por gracia, pasando de una religión judaica bajo el antiguo pacto basado en las obras de la ley a un nuevo pacto, al del cristianismo de la gracia. Esa transición del antiguo pacto de obras según la ley al nuevo pacto de la gracia, Pablo lo expresa una y otra vez en sus enseñanzas. Por ejemplo, veamos Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A raíz de esa confrontación con los judíos sobre los requerimientos de obras de la ley dada a Moisés, unos judíos le dijeron a Jesús, según Mateo 19, 25 y 26, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les contestó, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí Jesús dejó claro que salvarse por obras es imposible para el hombre, pero Dios la salvación la hizo posible a través de su gracia, a partir de su sacrificio en la cruz. Por supuesto que los que no entienden eso y no se acogen, por tanto, a su gracia, tienen que confrontar un juicio por sus obras. Tal es el caso de los de la religión romana. Veamos Apocalipsis 20, lean del 11 al 15. Hablando de ese juicio que mencionan estos apologetas, afirma Apocalipsis 20, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que todos los cristianos, no por nuestras obras, sino que por fe en la gracia de Jesucristo, estamos inscritos en el libro de la vida. Veamos Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Veamos qué dice Tito 3 del 5 al 7. Cristo nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para que justificados por su gracia
seamos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa fe es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte de sus obras. Lucas 18, 9 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos y hago obras de todo lo que gano. Mas el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les dijo entonces Jesús: os digo que ese publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 23, 42 y 43. El ladrón crucificado a la par de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten que el ladrón no tuvo que ir a hacer obras, ni a confesarse con un falso cura de la religión romana, ni tuvo que ir a la que llaman misa eucaristía, porque todo eso obviamente fue inventado mucho tiempo después en Roma. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hechos 13:39. Pablo afirma: todo aquel que cree en Jesús es justificado. Hechos 16:31. Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo por fe, nada por obras. ¿Y qué dijo Pedro? El entre comillas, el Papa, el que de acuerdo a la ley canónica y dogma de la religión romana es quien dicta, establece e interpreta la palabra de Dios. ¿Qué dijo en Hechos 15:11? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. La religión romana erróneamente se basa en lo que dice Santiago, de que la fe sin obras es muerta. Pero Santiago no fue ni siquiera discípulo de Jesús. Y al principio, este Santiago, al igual que los otros judíos, creía erróneamente, según lo podemos ver en Hechos capítulo 15, que los nuevos convertidos al cristianismo tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para considerarlos cristianos. Esas dos cosas venían del judaísmo. Santiago no habla con el mismo conocimiento y autoridad que Jesús le dio a Pablo. Y lo que diga Santiago no necesariamente pues es correcto. Y les voy a dar un ejemplo. Según Juan 7:27, unos judíos incorrectamente decían de Jesús: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea.
Y otros judíos, según Juan 7:42, correctamente decían: ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Santiago no cree en la eficacia y suficiencia del sacrificio que Jesús hizo en la cruz y exige que la persona tiene que completarlo haciendo obras para salvarse. Santiago, con su postura, confirma que él es judío, pero no había entendido el cristianismo de la gracia de Jesús. Del mismo modo, podemos afirmar de estos apologetas que son de la religión romana, pero no entienden el cristianismo de la gracia de Jesús. Estos apologetas erróneamente citan a Santiago 2:21, donde Santiago dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí Santiago habla de Génesis 22, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero mucho antes, según Génesis 15:6, Dios ya lo había justificado, porque Abraham creyó a la palabra de Dios por fe, cuando Isaac aún no había ni siquiera nacido. Según Hechos 9:15, Jesús nombró a Pablo como instrumento escogido para que llevara su evangelio y su palabra por todo el mundo conocido en esa época, incluyendo a la ciudad de Roma. Por tanto, Pablo fue el vocero del evangelio directamente nombrado y enseñado por Jesús. Según Gálatas 1, del 11 y 12, Pablo afirmó: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que directamente por revelación de Jesucristo. Aquí Pablo afirma que no recibió el evangelio de Jesús de ningún hombre, ni por supuesto de Pedro, el entre comillas, el Papa, quien de acuerdo a la ley canónica y dogma de la religión romana es quien dicta, establece e interpreta la palabra de Dios. Pablo, por encargo de Jesucristo, hizo viajes fundando iglesias cristianas en el Oriente, en el Asia Menor y en Grecia. Y luego después, según Hechos 23:11, Jesús se le presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí también en Roma. Pablo viajó a Roma y según Hechos 28, 30 y 31, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, donde recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún impedimento. Cabe mencionar que Simón Pedro, en toda la palabra de Dios, no aparece ni siquiera mencionado de que Jesús lo haya enviado a Roma, ni de que le haya dado ningún cargo o encargo en Roma, mucho menos que le haya dado el puesto de sumo pontífice del Imperio Romano. Es importante aclarar que cristiano es todo aquel que pone su confianza en Cristo, pero los de la religión romana ponen su confianza no en Cristo, sino que en una religión, y adoptaron la misma falsa creencia de Santiago para justificar todo el invento de obras, vueltas y parafernalias, como de que necesitan falsos sacerdotes mediadores, el culto a la santería, el culto a lo que llaman los 7 sacramentos para poder obtener la gracia de Dios, el culto a las vírgenes Marías, con todo y el cuento chino de que a Jesús por María,
y todo un compendio de creencias, falsos ritos y ceremonias donde visten unos ropajes estrafalarios y esos cucuruchos que se ponen en la cabeza en imitación de los antiguos sacerdotes judíos israelitas del Antiguo Testamento. Y por supuesto, para impresionar a sus actuales fanáticos seguidores. Finalmente, pregunto a todos los de la religión romana, ¿me pueden decir cuántas obras tiene que hacer alguien de la religión romana para ser salvo y no irse para el infierno? Muchas gracias por su atención.